Tengo el gusto de presentar al doctor William Otero, quien nos aceptó la invitación. El doctor William Otero es muy conocido por todos, ya que es un afamado conferencista tanto a nivel nacional e internacional. Y pues conocemos que ha trabajado muchísimo en la investigación y en el desarrollo del conocimiento en el Helicobacter pylori en la región. Por esa razón, pues fue invitado a deleitarnos con la charla Erradicación del Helicobacter pylori en América Latina. Doctor Otero, por favor, adelante. Mil gracias, doctor Rincón. Mil gracias a todos ustedes. Doctor Vargas, 1.000.000 de agradecimientos por esta invitación y para mí es un honor. Y es un placer compartir con ustedes este tema. Y quiero decir al doctor Robinson González que estamos muy complacidos que nos acompañe. Doctor Robinson González es un científico latinoamericano que es muy importante para nosotros, lo queremos, respetamos y admiramos mucho. Creo que esta actividad académica de la Pontificia Universidad Javeriana es muy importante y quiero felicitarlos por el gran impacto que tiene y la acogida que ha tenido entre los médicos colombianos. Me corresponde a mí hablar sobre si erradicar H. pylori en LATAM es algo que se puede hacer en América Latina para evitar el cáncer gástrico. No obstante que el cáncer gástrico ha estado disminuyendo en su incidencia a nivel mundial, todavía se encuentran más de 1.000.000 de casos nuevos cada año. Sigue siendo el quinto cáncer más común, la tercera causa de muerte por cáncer. Desafortunadamente, la mayoría llegan a estados avanzados y cuando eso es así, la sobrevida a 5 años es menor del 30%. En Japón, la sobrevida es del 90% porque allá es muy frecuente que se encuentren cánceres tempranos diferentes a Occidente. El riesgo atribuible, cuántos cánceres gástricos se deben a H. pylori, es globalmente el 90%. En Japón y en Corea es 95% este riesgo atribuible. Lo que se estima que sucede en el cáncer gástrico y H. pylori está representado en esta concepción del profesor Correa de hace muchos años. La mucosa sana un día es infectada por H. pylori y podrá aparecer cáncer gástrico en el futuro después de varias décadas de infección constante. Pasará esta mucosa sana por gastritis superficial, gastritis atrófica multifocal y metaplasia intestinal. La hipótesis es entonces que si se erradica H. pylori, se acaba el cáncer gástrico o se disminuye su incidencia en ese paciente infectado. Cuando hay atrofia y hay metaplasia intestinal, la eficacia de la erradicación es menor. Entonces, la hipótesis de erradicar H. pylori para reducir el cáncer gástrico ha sido totalmente comprobada a nivel mundial. Creo que este estudio magnífico de Japón ha demostrado que lo que se hacía en el pasado durante muchas décadas, de hacer una prevención secundaria del cáncer gástrico, con tamización y vigilancia con rayos X, durante las décadas que estuvo este plan funcionando, 50.000 muertes al año seguían sucediendo y no hubo ningún cambio durante 40 años de utilizar esta estrategia. Pero en Japón, como un programa de salud pública del Estado, en el 2013 se implementó la erradicación masiva de H. pylori en todo el país, con un cubrimiento por parte del gobierno de los tratamientos y un programa totalmente establecido, y esto se encontró en esta anticipación de la publicación. Se ve cómo de manera progresiva baja cada año la incidencia de cáncer gástrico. Esto fue significativo. Hay metaanálisis recientes como este que incluye 6 estudios de Asia y 1 de Colombia, y se encontró que erradicar H. pylori disminuye la incidencia de cáncer gástrico en esas poblaciones y asimismo se disminuye la mortalidad. La incidencia se disminuye casi la mitad. Y esto es un excelente metaanálisis con muy bajo heterogeneidad. Y la mortalidad también se disminuye notablemente, cerca de un 40% se disminuye, y de igual manera es un metaanálisis con un diseño excelente y contó con los trabajos que permiten ser comparables. Creo que esta publicación recientemente
conocida, muestra definitivamente el impacto que tiene hoy día la prevención primaria del cáncer gástrico. En Taiwán, en esta isla, erradicación en masa en una población de alto riesgo en esta fecha demostró que en el seguimiento la incidencia de cáncer gástrico bajó un 50%, la mortalidad disminuyó un 25%. El cáncer de esófago no se modificó y el cáncer de colon no se modificó. Este concepto de que no se modificó destruye el temor, un paradigma de que H. pylori protege al esófago y protege al colon. Se ha encontrado que la erradicación del microorganismo también favorece o disminuye el riesgo de los adultos mayores. Se ve como la gente que tiene más de 60 años, con el tiempo, también se disminuye en ellos la probabilidad de cáncer gástrico. A estas alturas de esta presentación quiero enfatizar que en diferentes escenarios y momentos de la vida, erradicar H. pylori disminuye la incidencia de cáncer. Y cuando se trata y se erradica H. pylori en familiares de gente que tuvo cáncer gástrico, se ve como el paciente que recibe el tratamiento comparado con placebo, este es un estudio cuestionable éticamente, se ve como cuando erradica H. pylori al familiar de primer grado, se baja la incidencia de cáncer versus cuando se recibe placebo. Recientemente se ha publicado el Consenso Global de Taipei, cuyo propósito era exclusivamente determinar si hacer tamización y erradicar H. pylori puede prevenir el cáncer gástrico. La posición statement fuerte general es esta. La erradicación de H. pylori reduce el riesgo de cáncer gástrico en sujetos infectados y el acuerdo fue 92% y es muy poca la evidencia que puede estar en contra de esta aseveración. Y cuando se analizan los diferentes aspectos de erradicar masivamente H. pylori para evitar cáncer, hay cosas que deben puntualizarse. Una que quiero destacar aquí ahorita es que entre más temprano, 20 a 40 años de edad, se erradique H. pylori, es probable que el beneficio sea mayor porque aún no han sucedido alteraciones como la atrofia y la metaplasia intestinal. También es importante tener en cuenta que en cada población de alto riesgo deben diseñarse programas específicos para llevar a cabo esta tamización y este tratamiento masivo. Entonces, la implementación masiva para erradicar H. pylori y evitar cáncer gástrico en América Latina se puede resumir de la siguiente manera. Debe ser utilizado un método que no sea invasivo, no la endoscopia, por ejemplo. Debe establecerse cómo se va a verificar la erradicación. Igualmente, el protocolo debe incluir en qué pacientes la endoscopia digestiva alta podrá complementar el hallazgo de H. pylori. Y también importantísimo, si en la endoscopia, cómo se va a identificar, a graduar las lesiones precursoras de cáncer gástrico como la metaplasia y la atrofia. Si con endoscopios, si con biopsias, para buscar con base en el puntaje de Olga o Holguín. Y algo importantísimo es cómo vigilar a la gente de alto riesgo después de erradicar H. pylori. América Latina no es similar. Colombia en su conjunto no es similar en cáncer gástrico. En las costas no hay cáncer gástrico. El origen genético de la población de la costa del Pacífico y la costa atlántica y el tipo de Helicobacter pylori y las costumbres y los parásitos en ambos sitios es diferente a lo que pasa en la zona andina, donde hay mucho cáncer gástrico. De todas maneras, si se decide implementar un programa de salud pública, deberá incluir son zonas de alto riesgo. Y ese programa debe incluir al Estado con una responsabilidad porque el tratamiento debe ser un tratamiento probado eficaz en esa población. Gente experta debe diseñar los protocolos de manejo y de igual manera las pruebas que se van a utilizar y el seguimiento como se hace en Japón o se hace en Corea. El enfoque actual, entonces, mientras se decide realizar un programa de tamización y tratamiento de Helicobacter, es la prevención secundaria prácticamente del cáncer gástrico. Creo que este es el estándar, este es lo mínimo que puede hacer un gastroenterólogo que es una endoscopia en América Latina. Y es que una vez hecha la endoscopia, tener en mente que es una magnífica oportunidad, como dijo el doctor Vargas,
magnífica oportunidad para hacer lo que se llama tamización oportunista, ya que está aquí, hay que identificar H. pylori y si está presente hay que tratarlo, hay que erradicarlo. Y segundo, y esto lo quiero hacer énfasis en este instante, hay que estratificar el riesgo para cáncer gástrico. Una endoscopia que no permite estratificar el riesgo para cáncer gástrico, creo yo personalmente, que se ha perdido el tiempo en esa endoscopia digestiva. Y esa estratificación del riesgo se puede hacer de dos maneras. Uno, utilizando múltiples biopsias con el protocolo de Sidney, que es el gold estándar contra el cual se compara cualquier cosa que pueda suceder hacia adelante. Microscopía con focal láser, métodos o endoscopios avanzados, NBI, BLI, CLI, microscopía con focal láser, tiene como gold estándar para compararlo las biopsias para determinar cuál es el grado de Olga o de Holguín. Cuando el Olga es 0 a 1, diferentes estudios han mostrado que el seguimiento a largo plazo no tiene riesgo de cáncer. En cambio, el Olga 2 tiene un riesgo que no es despreciable. Y cuando hay Olga 3 y 4, me ha gustado mucho la pregunta que se ha hecho esta tarde. ¿Qué pasa si Kimura Takemoto da tanto? ¿Qué pasa si se encuentra metaplasia en antro, en cuerpo, simultáneamente? ¿Y qué pasa si se encuentra en un solo sitio? Bueno, eso aún no se ha estudiado en el mundo. Lo que se ha encontrado es que el Olga 3 y 4 amerita vigilancia. No tiene estudios definitivos, pero lo que se ha publicado permite inferir lo siguiente. En el Consenso de Kioto no se establece cada cuánto hay que vigilar Olga 3 y 4. En Italia hay estudios que han mostrado que 3 años que tenga un paciente de evolución con Olga 3 y 4 tiene un alto riesgo de cáncer. Hay que vigilarlo. Y esta endoscopia de vigilancia debe ser absolutamente distinta, muy rigurosa. Hay estándares de calidad en la endoscopia digestiva alta y esta debe tener el estándar de vigilancia. En Chile, recientemente, su consenso cree que Olga 3 y 4 amerita endoscopia cada año. En China, Olga 3 y 4 es cada año. En Colombia no sabemos. En una reunión reciente con el Instituto de Cancerología, estuvimos con el doctor Rómulo Vargas, nos pareció de manera intuitiva que podría ser cada 2 años. Recientemente, el grupo de la doctora Blanca Piazuelo y los colegas de Nariño y los investigadores de Estados Unidos, con esta población de Nariño que tanto la han estudiado en cáncer gástrico y Helicobacter, han publicado de manera anticipada el estudio más largo de una población hispana, con un seguimiento después de 20 años de haber erradicado H. pylori. Brevemente, esto se ha encontrado que cuando un individuo demora 6 años después de erradicar H. pylori, a los 6 años comienza a verse notablemente la disminución de la atrofia y que en este trabajo, al igual que otros trabajos de otras partes del mundo y de ellos mismos, ha comprobado nuevamente que Olga y Holguín 3 y 4 da un riesgo de cáncer gástrico de 20 en el seguimiento a largo plazo. Esto es absolutamente importante porque en nuestro medio este es el primer estudio a largo plazo que demuestra el beneficio que tiene erradicar H. pylori para que se disminuya el riesgo de cáncer gástrico cuando hay lesiones precursoras de cáncer. Los mensajes para la casa que quiero de mi conferencia esta tarde son los siguientes. Erradicar H. pylori es la principal estrategia mundial para evitar el cáncer gástrico. El beneficio depende del grado de atrofia y metaplasia al momento de erradicar la bacteria. Es recomendado implementar programas de tamización en áreas de alto riesgo, pero habrá que hacer protocolos específicos. Y cada país debe diseñar la estrategia para hacerlo. Hace más de 7 años la IARC ha considerado que H. pylori siempre debe erradicarse y la IARC también ha recomendado hace varios años que en los países de alta incidencia se comience a hacer programas masivos de tamización y erradicación de H. pylori. Este mensaje final quiero que nunca lo olviden. El Helicobacter pylori encontrado es el Helicobacter pylori eliminado. Ningún H. pylori es bueno. Muchas gracias, muy amables por su atención. Excelente conferencia como siempre, doctor Otero. Maravilloso. El mensaje es muy claro. Pero cuando usted piensa a nivel poblacional, con una
incidencia de una prevalencia de Helicobacter pylori que puede estar entre 60 y 70% en la población general. ¿Cuáles serían los aspectos realmente a considerar de una erradicación masiva con antibióticos a ese tamaño de población? Millones de personas recibiendo antibióticos. Eso es realmente dable. ¿Cuáles serían los riesgos de un plan de erradicación masiva? Gracias por la pregunta, doctor Vargas. Magnífica pregunta. En primer lugar, sin una política de Estado, sin un protocolo establecido, nadie individualmente puede hacer eso. Porque utilizar antibióticos de manera masiva, poner al frente de un colegio un puesto de control, hacer serología, hacer urea breath test, hacer antígenos fecales y a todos los niños darles tratamiento para Helicobacter, tendría una consecuencia nefasta, absolutamente impredecible. Eso no es posible. Ese no es el propósito. Si usan antibióticos masivamente, lo más probable es que en 2 años no haya antibiótico para matar a H. pylori. Ya es resistente a todos los antibióticos. Segundo, la alteración del microbioma. Todos los tratamientos de Helicobacter, voy a decirlo de otra manera, cada vez que utiliza IBP se altera el microbioma, la microbiota, siempre. Segundo, se ha encontrado que cuando se erradica H. pylori, la composición de la microbiota en diferentes establecimientos del aparato digestivo se modifica. Pero también se ha encontrado que H. pylori per se modifica el microbioma. Y cuando se ha matado H. pylori, se recupera la diversidad de microbios como antes de erradicar H. pylori. Pero nadie sabe a largo plazo qué podría pasar. Eso es impredecible. Entonces, esa primera parte de la pregunta, vamos a decir que no se va a hacer tamización y erradicación masiva sin una política de Estado. Esto es gente muy seria, como hacen en Japón. En Japón, a los teenagers le buscan Helicobacter por forma invasiva y a todos se lo erradica. Pero hay un fenómeno de cohorte. Ese país se ha desarrollado en las últimas décadas. Claro. Hay un fenómeno de cohorte y ahorita los viejos tienen una alta prevalencia de H. pylori. Los jóvenes, solo 5% de prevalencia de H. pylori. Colombia, nos falta medir eso. Antes de implementar un programa masivo en cualquier país de América Latina, hay que establecer cuál es la prevalencia de H. pylori y otras cosas. No se conocen en América Latina. Pero una cosa es cierta. Peter Drucker dijo hace muchos años, el economista más importante en los últimos tiempos, que si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Hay que medir cada cosa. Entonces, esa masiva erradicación requiere medir qué pasa con los niños, qué pasa con los teenagers. Eso aún no es posible hacerlo en América Latina porque nuestros gobiernos tienen que participar activamente y con una parte central que dirige el protocolo. Entonces, esa primera parte de la pregunta, la parte final, sería ese mi concepto. Lo que yo creo que se puede hacer ahorita es lo que dije en mi conferencia. Mientras se establece eso, se hará una prevención secundaria del cáncer gástrico en pacientes adultos que vayan una endoscopia y se erradique. Pero yo, punto, ahí voy. Perfecto. Excelente. Doctor Otero, hay una pregunta en el chat. El doctor Oscar Angarita le pregunta si existe una edad en los mayores a partir de la cual el beneficio de erradicar el Helicobacter pylori ya no sea óptimo, ya no se impacte. Gracias por la pregunta. Excelente. La infección por H. pylori que produce gastritis crónica, entre más tiempo lleve la gastritis crónica, más lesiones avanzadas, precursoras de cáncer existen. Yo mostré un metaanálisis que encontró que después de los 60 años, 70 años, aún hay beneficio de erradicar H. pylori. Lo que hay que hacer es una evaluación personal del individuo, se llama medicina personalizada. Hay un adulto mayor, tiene H. pylori, tiene una comorbilidad impresionante, etcétera, habrá que individualizarlo, pero hasta ahora se ha encontrado que a cualquier edad, depende de la sobrevida de ese momento hacia adelante, impacta disminuir el riesgo de cáncer gástrico cuando se mata H. pylori. Perfecto. Hay una pregunta que siempre ha surgido a partir de los estudios que muestran que la erradicación de Helicobacter pylori en pacientes que han sido sujetos de una resección endoscópica de cáncer gástrico temprano reduce la tasa de cáncer gástrico metacrónico, ¿cierto? Así es. Pero de otro lado,
hay un punto de no reversibilidad de la cascada de Pelayo Correa. ¿Cómo explicar, cómo conciliar ambos hallazgos? Supuestamente la cascada llega a un punto de no reversibilidad y su estadio final es el cáncer gástrico. ¿Cómo entender que los pacientes que ya han tenido cáncer gástrico se benefician de erradicación? ¿Qué está pasando allí? Gracias. Cuando un paciente tiene cáncer gástrico, voy a coger el ejemplo que usted acaba de mencionar, que un cáncer gástrico temprano se resecó endoscópicamente. Un avanzado se hizo antrectomía o gastrectomía subtotal. Hay varias cosas a considerar. La primera que es que ese individuo tiene la parte genética que lo predispone a un cáncer gástrico. Ya tiene una parte genética intrínseca que lo predispone al cáncer. Encontrarse con H. pylori en él produjo el cáncer, porque finalmente de todos los infectados, 1 a 3% hace cáncer, y eso depende de los cambios genéticos y epigenéticos que induce H. pylori. Consume sal, no consume sal, frutas, verduras, etc. Cuando erradican H. pylori en un paciente que tuvo cáncer, él ya tiene lesiones precursoras de cáncer. Ya tiene metaplasia, atrofia, etc. Y la magnitud del descenso en el tiempo de cáncer es 50%. Entonces, se concilia con el concepto de que depende de lo avanzada que esté la etapa de la atrofia y de la metaplasia. Se sigue beneficiando ese pequeño grupo de pacientes, se sigue beneficiando. Entonces, esa sería la respuesta que yo tendría para usted, doctor Vargas. Gracias. Perfecto. ¿Seguimos o tenemos espacio para otra pregunta del chat? Bien. Otra pregunta, yo creo. Perfecto. Denme un segundo. Dice el doctor José Borges, lo felicita inicialmente y luego nos dice si nos podría dar alguna información de las investigaciones sobre inmunización anti-Helicobacter pylori utilizando genes CAC-A, sus epítopes y péptidos inmunogénicos. En el mundo hay una sola vacuna que ha tenido un éxito del 70%, que está en China, no se ha licenciado, ha sido usada ya. En este momento se han hecho múltiples formas de utilizar diversos antígenos y epítopes de la bacteria, la toxina que la va a llevar, pero vamos a sintetizarla diciendo que hasta el momento no hay una vacuna viable disponible, porque H. pylori es un microorganismo que genera una fuerte respuesta inmune en la persona infectada, pero él evade el sistema inmunológico de manera impresionante. La gente que se infecta en los primeros 10 años de vida persistirá en el 90% con H. pylori, a menos que se erradique H. pylori o que dé atrofia. Conclusión, la vacuna actualmente disponible con todos los antígenos de H. pylori investigados hasta el momento no ha sido exitosa. Hay una sola que está en China, pero faltan estudios para hacerla masivamente utilizable conforme se perfeccione la forma en que se va a estimular el sistema inmune para evitar una infección por H. pylori. Perfecto. Otra pregunta del auditorio. ¿Usted cómo recomienda seguir al paciente que ha recibido manejo de erradicación? ¿Test de aliento o prueba de antígeno fecal? Son intercambiables. Ambos requieren unas condiciones. Que no consuma IVP últimos 15 días. Nosotros, antes de la prueba, hoy usamos no IVP un mes antes, no ningún antibiótico un mes antes, porque eso disminuye el crecimiento de H. pylori temporalmente y la prueba de un falso negativo. Voy a aprovechar esa pregunta para decir que la tasa de reinfección en Colombia, estudiada por nosotros en Bogotá, es 1.8% a los 3 años. Rara vez hay reinfección. Lo que se ve es que inicialmente hubo una no erradicación, hubo una supresión temporal de H. pylori y después lo que aparece fue que no se erradicó. La pregunta puntual, ¿puede ser cualquiera de los dos o esos requisitos? La doctora le hizo una pregunta, ¿cuándo recomienda usted o cuándo utiliza usted el cultivo y el antibiograma para decidir un manejo de erradicación? Creo que el momento óptimo, donde se ha demostrado de manera consistente que es excelente, es para el primer tratamiento. Cuando un paciente tiene un tratamiento fallido para H. pylori, hacer un cultivo para el segundo no ha mostrado evidencia que mejore la eficacia. Para un tercero tampoco. Pero recientemente se han encontrado 2 publicaciones que comparan una terapia dirigida con base en la susceptibilidad versus empírica, da igual. El Helicobacter pylori es un microbio que se lo han encontrado los gastroenterólogos que no son infectólogos y lo han manejado ensayo-error, ensayo-error. Pero a pesar de esa cosa tan incorrecta, tan empírica,
Bueno, Sí. ahí vamos. Tenemos tratamientos del 90%. Ok, perfecto. Muy bien. Doctor Rincón. Una última pregunta del chat. El doctor Dínimo Bolívar nos dice, no mentiras, la doctora Ruth López dice, paciente que ha recibido tratamientos de erradicación de Helicobacter pylori con resultados de test de aliento positivo en 2 ocasiones. ¿Qué alternativa de seguimiento y tratamiento nos sugiere? Se puede usar una terapia cuádruple. Nosotros hemos investigado una cuádruple con furazolidona, tetraciclina 4 veces al día, bismuto 2 veces al día, 2 tabletas. No tengo nada con abo, pero tienen el Bisbacter, 2 pastillas, 2 veces al día. Esomeprazol, 40 miligramos 2 veces al día, todo por 14 días. Y furazolidona, 100 miligramos 3 veces al día. La tasa de éxito de este esquema es más del 96%, más del 95%. Perdón. Perfecto.